Señores, hay situaciones que ocurren con los líderes y en nuestro país mucha gente va a tener que bajar la cabeza y debe terminar reconociendo el liderazgo de un hombre que tiene una valía no solamente a nivel de la República Dominicana, sino en la región y en el mundo. El secretario general de la OEA le envió una carta al expresidente de la República, Leonel Fernández, presidente del partido La Fuerza del Pueblo, para que asuma la dirección de la delegación que va a observar las próximas elecciones en Colombia. ¿Por qué Albert Randing selecciona, escoge, le propone al doctor Leonel Fernández coordinar dicha delegación? Señores, por los conocimientos de Estado, por el manejo de este hombre, por sus aportes en términos democráticos que Leonel ha cultivado durante años. No es porque Leonel le caiga bien a la Organización de Estados Americanos, OEA. No, es porque Leonel en todos los escenarios que se maneja deja huellas, hace aporte. Pero este es un país tan miope, o no el país, sino con personas tan miopes que siempre le gustan ver la parte más oscura y no la parte más clara. Y como la propia vida tiene luces, tiene sombra, y como todos los seres humanos, 50% es positivo y 50% es negativo, entonces nosotros en Mesa Redonda RD nos gusta la claridad, nos gusta la parte positiva. Bueno, señores, estamos aquí en este episodio de su podcast Mesa Redonda RD, un servidor Raúl Hernández junto a José Manuel Mesa. Miren lo que hizo el secretario general de la OEA. En un mensaje divulgado a través de redes sociales, el señor Albert Randing, quien ocupa esa posición, anunció la designación del expresidente de la República, Leonel Fernández, como jefe de la misión de observación electoral para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Colombia en este año 2026. Pero oye la información, José Manuel, de qué va acompañada. Resulta que el secretario general de la OEA anunció también la designación de la expresidenta del Congreso de Guatemala, la señora Catalina Soberanis, quien encabezará la misión de la OEA, pero para las elecciones legislativas de Colombia. ¿Qué es lo que quiero destacar, José Manuel, amigos, amigas de Mesa Redonda? Que al estadista dominicano, al expresidente de la República, la OEA, a través de su secretario general, le anuncia a la región que el jefe de la misión, pero es a nivel de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Colombia, entonces el que va a dirigir esa misión es Leonel Fernández. Repito, a nivel de las elecciones presidenciales. Y al mismo tiempo anuncia que esta señora, que fue la presidenta del Congreso en su país, en Guatemala, entonces ella va a ser la jefa de la misión, pero a nivel de las elecciones legislativas. Es decir, estamos hablando de dos niveles. ¿Cuál de los dos es el más importante? El de Leonel.
El de las elecciones presidenciales. Entonces ahí queda claro que nuestro país es tomado en cuenta. Estamos hablando de dos personalidades de dos países de la región. A uno lo colocan como jefe de la misión a nivel de las elecciones presidenciales y a la otra de las elecciones legislativas. Eso hizo la OEA. Y lo que uno lamenta, José Manuel, no sé qué tú opinarás al respecto, lo que uno lamenta, que todavía al día de hoy hay gente que no entiende, ni sabe, ni quiere valorar, que es lo que me preocupa, quién es Leonel Fernández. No, Raúl. Mira, la gente, si tú observas los movimientos en las redes, que es un buen termómetro para tú medir los niveles de simpatía, la gente está observando a Leonel. Y yo recuerdo que a raíz de los problemas que se dieron con Venezuela, en una pequeña reunión, Leonel en la fundación nos dijo: nosotros siempre hemos encabezado misiones internacionales al más alto nivel, pero yo entiendo que no tengo que cacarear eso. Muchas veces lo hago y eso pasa desapercibido y yo no me encargo de que eso se sepa, ni mucho menos. Dijo Leonel, pero además, líderes mundiales, yo soy contactado Lo consultan para consultarme ante situaciones. ante situaciones. Se presentan, lo y sobre- llaman. Y dice Leonel, ¿y saben qué? Yo no hablo nada de eso. Yo no hago alarde de eso. Dijo Leonel. ¿Pero qué hacía Peña Gómez? En Entonces, Tribuna Democrática. sí. Mi amigo Willy Brandt Ajá. me llamó ayer para... Así es. O sea, Willy Brandt, o sea, en Tribuna Democrática, Así es. Peña Gómez decía a todos los amigos de él, ¿no te acuerdas de Suárez, y óyeme, de Felipe González? Lo mencionaba todo, ¿no era así? ante la No era eso así que hacía mismo, Peña Gómez. así mismo. Sin embargo, Leonel no hace nada de eso. Pero ante la reacción de lo que estábamos ahí, Ajá. ¿sabe qué dijo Leonel? ¿Cuál fue la respuesta que Leonel le dio a las reacciones de lo que estábamos ahí? Yo podría sopesar si cambio de estilo y lo hago saber. Hoy, que él podría sopesar eso. Bueno, pues yo te voy a agregar un elemento importante para mí, a mi juicio. Señores, Círculo de Montevideo, eso lo fundó nada más y nada menos que Julio Sanguinetti, expresidente de su país, Uruguay. Yo dije en un episodio anterior, hace un tiempo, yo no sé si tú lo recordarás, Mesa, pero yo dije aquí, en Mesa Redonda RD, que Sanguinetti vino a la República Dominicana a ofrecerle a Leonel un asiento en el Círculo de Montevideo, que es un espacio exclusivo para intelectuales, para líderes políticos en la región, creado por Sanguinetti. Tú has escuchado la expresión de un tanque, ¿verdad? En inglés, un think-tank. O sea, un tanque de pensamiento. Eso es el Círculo de Montevideo. Y yo nunca olvido, Mesa, que yo asistí invitado en el auditorio del Banco Central y vino Enrique Cardoso, que a la sazón era presidente en Brasil, en su país, en Brasil, vino en el avión de la Fuerza Aérea de Brasil, aterrizó en República Dominicana, habló y se montó en su avión y volvió a Brasil. En esa actividad habló Leonel. Y esas son experiencias que uno tiene en la vida. Mesa, nunca voy a olvidar a ese Sanguinetti observando a Leonel hablando con la atención que le daba el expresidente de Uruguay a Leonel. Y vino al país, repito, a ofrecerle un asiento en el Círculo de Montevideo. Entonces, lo único que quiero destacar aquí, José Manuel, es que yo veo personas acabando con Leonel. Mira, cuando pasó lo de Venezuela, ahora hay que ver la coherencia de un líder político. Leonel mantuvo la misma postura. Leonel dijo en un comunicado con Ernesto Samper, que fue presidente de Colombia, ¿tú te acuerdas, Mesa, que a raíz de las elecciones en Venezuela, ambos publicaron un comunicado?
Acuérdate, Ernesto Samper y Leonel Fernández. ¿Qué pidieron ellos en ese comunicado? Que se publicaran las actas. Punto. Eso fue lo que pidió Leonel. Que se publicaran las Leonel actas. le dijo a Maduro, usted ganó. Bueno, pues publiquen las actas y demuéstrenlo. ¿Y qué pasó en Venezuela, Mesa? No publicaron ninguna acta. Entonces quisieron vender la idea como que Leonel que había apoyado a Maduro y hablando sandeces, gente que se pone a hablar pluma de burro y a hablar por boca de ganso. No, pero gente entonces, no. Hay un sector económico venezolano apostado en la República Dominicana que tiene como colaborador en el sector comunicación a un tipo alimentado, fortalecido por los gobiernos de Leonel Fernández, pero que ante las ambiciones de ese tipo, que son ambiciones de medida, no obstante Leonel haber colaborado con él, con sus hijos, con su esposa y hasta con su querida, desde su gobierno, pues ese señor obedece a ese sector económico. Y como ese sector económico, pues es antimadurista y relacionan a Leonel Fernández con Maduro, entonces ese equipo económico, todo lo que tiene que ver con Leonel, le da puño. Bueno. Y ese señor, que todo el mundo sabe quién es, y que tiene nombre, Julio Martínez Pozo, que pertenece a ese equipo económico, ha decidido servirle no a su país, sino al pájaro malo. Bueno, pero entonces atacaron a Leonel con el caso de Venezuela, que fue invitado por el Centro Carter, fue invitado por varias instituciones, no solamente por una, sino varias, y ha estado presente en más de una ocasión en Venezuela, incluso jugando un papel de mediador ante la situación de ese encontronazo que había entre Maduro, los chavistas y la oposición en su país. Leonel jugó un rol tratando de armonizar y de ayudar a mediar en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta que da la OEA? Bueno, pues invita nada más y nada menos a esa figura que algunos cuestionaron, algunos atacaron, algunos le endilgaron incluso, llegaron a levantar la calumnia de que Leonel le había abrazado una causa y que había decidido apoyar al dictador Nicolás Maduro. Entonces yo te pregunto a ti y le pregunto a los amigos y a las amigas de Mesa Redonda RD, si el comportamiento de Leonel hubiese sido errático, el secretario general de la OEA hubiese invitado a Leonel para que sea jefe de la misión en las elecciones próximas en Colombia, en un país que Petro, siendo presidente, con Donald Trump, ha tenido intercambios ácidos públicamente. No, porque ese proceso lo había dejado descalificado. Y ellos no son tontos ni son pendejos y ellos ven más allá de la curva. Ese comportamiento hubiese descalificado a Leonel y no lo toman en cuenta. Y no lo toman en cuenta. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la respuesta de la OEA? Leonel se engrandece con este tipo de designación. Entonces, oye lo que yo le voy a pedir a mi compañero aquí, al director técnico de Mesa Redonda RD. Señor Kelvin, le estoy diciendo como un señor como muy viejo, al joven Kelvin, póngame ahí varias fotos que yo le envié a usted cuando la señora Liz Campos, la embajadora de Estados Unidos, visitó a Leonel Funglode. Póngame ahí, Kelvin. Póngame ahí esas imágenes. Hay un refrán ¿Te digo por qué? Campesino que uno, con esa sabiduría cultural que tienen los campesinos, son capaces de darse cuenta desde el viernes, cuando el fin de semana va a ser bueno. Desde el viernes ya lo perciben. Ya lo perciben. Ya lo perciben. El campesino sabe sí, el campesino este va a ser un buen fin de semana. Este va a ser un buen fin de semana. ¿Qué es lo que está pasando con Leonel? Si analizamos de manera objetiva, sin apasionamiento. Aunque la pasión es parte de todo ser humano. Es la sopita, como dice un ser humano que no tenga pasión está muerto. La pasión es lo que te mantiene vivo. Pero
Vamos a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿verdad, Kelvin? Si tú observas todo el entorno, todo el movimiento que está recibiendo Leonel, es como que si algo bueno fuera a Claro, pasar. es algo que va Es creciendo. como que este hombre ha trabajado durante toda su vida y el tiempo, la historia, como que le tiene el escenario a él reservado para que él sea el que coordine, el que dirija el escenario. Y yo te digo, le conviene a la región una persona como Leonel, presidente, claro que sí, porque esta región está descabezada. Observa, da una mirada. ¿Qué presidente de la región se le puede poner al lado a Leonel? No, porque se le da una mirada. ¿Qué presidente de la No, región? espérate, aguanta ahí. ¿Qué le dijo la entonces presidente de Chile, la señora Michelle Bachelet, al doctor Rafael Alburquerque, que fue a una cumbre? ¿Qué fue lo que le dijo Michelle Bachelet a Rafael Alburquerque? Él se identificó y le dijo, mire, yo vengo en representación del presidente Leonel Fernández en mi condición de vicepresidente. Él presenta su excusa que no pudo venir a esta cumbre, me mandó a mí. Ah, no, pero espérese. Usted está hablando de Leonel. Sí. ¿Qué le dijo ella? Usted tiene un lujo de presidente. Eso fue lo que dijo la señora Bachelet, que fue 2 veces presidente de Chile. Le dijo, no, pero espérese, espérese. Usted me está hablando de un lujo. Usted tiene un lujo de presidente, la Bachelet. Entonces, estamos hablando de una persona que ojalá que Kelvin encuentre una actividad que hubo en una universidad en España, donde la vicerrectora que está presente dice ahí, da un testimonio inmediato, Pero, reacciona. ¿Tú sabes lo que dice ella en esa actividad? Pero que yo no había visto un político de la región que tenga esa visión de conjunto de lo que ocurre en Iberoamérica. Yo no había visto sin un papelito cómo este hombre tiene en su cabeza lo que está ocurriendo en la región. Ella lo dijo ahí, la vicerrectora, así es. delante de él ahí. Pero Entonces, eso es Leonel. Entonces, mucha gente puede creer, tú hablaste ahorita, ¿verdad? De ser objetivo, hablaste de la pasión. Señores, tratamos aquí en mesa redonda. ¿Sabe lo que ocurre con nosotros? Es de decirle a ustedes lo que ustedes no van a escuchar en ese silencio mediático que hay en la República Dominicana, de gente que no le reconoce a Leonel. Y tiene que venir el secretario general de la OEA y decirle a los dominicanos, miren, el que va a ser jefe de la misión de observadores en Colombia, pero en un país donde su presidente, Petro, ha tenido problemas con Donald Trump, ¿no es así? ¿Y para dónde va Leonel? Para Colombia. A Colombia, donde se avisora qué es lo que se percibe en Colombia. El regreso de la derecha. ¿Y quién va a estar ahí pendiente de que ese proceso se lleve de manera diáfana, transparente, de que no haya problemas? Señores, Leonel Fernández. Y tú recordarás, Mesa, que yo dije aquí que el señor Leonel Fernández estuvo hace como 3 o 4 años en México y participó en una actividad con todo el cuerpo consular en México. Ahí estaban todos los embajadores de la región y fueron a escuchar a Leonel para hablarle de la situación política en la región. Pero Claro. Raúl habla de algunos elogios que Leonel ha recibido de líderes internacionales. Pero yo quiero quedarme aquí en el patio y hacer referencia a aquel encuentro memorable cuando el profesor Juan Bosch mandó a que Leonel se sentara a su lado. ¿Qué dijo el profesor Juan Bosch en ese entonces? Él dijo, Leonel, lo declaró ahí, Leonel es una mina de oro. Una mina de oro, el potencial que tiene este hombre, O sea, lo reconoció bien, Juan Bosch. Entonces, si Juan Bosch
dijo eso? un intelectual. ¿Cuántos años hacen que Juan Bosch dijo eso? Digo eso. ¿Cuántos años? Eso hace como 28 años más o menos, hace eso. Ya Lionel es esa mina, ya está pulido. ¿Qué es lo que le espera a la República Dominicana y a la región? Lionel como presidente es aporte. No le espera otra cosa. Desarrollo, avance. Porque ¿cuál debe ser la tarea principal de Lionel a la edad que tiene? Lo ha demostrado, porque si no fue mientras tuvo muchachos, ahora menos. No es un yate, no es una finca, no es una mansión, porque Lionel no tiene nada de eso. Lionel no tiene nada de eso. Ni su vida está sin nada, ni que está haciendo negocio. No. ¿Quién le conoce negocio? No, nada de eso. Entonces, a este país le esperan bendiciones con Lionel como presidente. Señores, por eso todas las corrientes se están poniendo en línea con Lionel. Y es lo que tú estás observando. Todos los movimientos van en torno a ese hombre. ¿Tú sabes qué va a ocurrir el 28 de febrero? Un fenómeno que hay que esperar 40 años para que ocurra de nuevo. Todos los planetas se van a alinear el día 28 de febrero. Bueno, lo que pasa es que todo se está alineando para que Leonel vuelva a la presidencia. hasta la naturaleza se está expresando. Entonces así. Oye, vamos a esperar, vamos a tener que esperar 40 años para que eso ocurra de nuevo. Se va a ver en el cielo todos los planetas, Kelvin, alineados el 28 de febrero. Entonces, si vamos a esperar, todo eso está ocurriendo. Si vamos a esperar 40 años, ustedes van a estar muertos. El único que va a estar vivo soy yo. Ustedes van a estar muertos los dos. No declare eso. No. Hay una cosa que se llama Dios, papá, que es el que sabe. La vida nos las regala. Y Él se la lleva cuando Él entiende. Pero Dios sabe que yo no estoy declarando nada, que yo por joder. Pero ven acá, por Dios. Bueno, yo lo que digo en este episodio, José Manuel, miren ese viaje que acaba de realizar Leonel Fernández a la ciudad de Nueva York, estuvo en el estado de New Jersey, en ese periplo, un viaje exitoso. Miren ahora lo que acaba de hacer la OEA, cuando veamos a Leonel en Colombia. Estamos hablando de un estadista, José Manuel. Estamos hablando de una persona que, como va a quedar este país después de una gestión fallida de Luis Abinader, el pueblo dominicano es sabio. El pueblo dominicano va a realizar una sola mirada hacia un lado. Así que yo lo veo, José Manuel. Esa mirada será hacia Leonel Fernández. Y eso, ese entorno, señores, que es favorable, interesante, es lo que le lleva esperanza al pueblo dominicano, porque este es un pueblo que, a pesar de lo pesar, es un pueblo que hace acopio de la esperanza, un pueblo que no se desespera a pesar de los problemas que tiene que enfrentar día a día. Y tú lo escuchas en los supermercados, tú lo escuchas en las calles, en las guaguas, en el metro, y tú escuchas solo decir, le queda poco. Pero la gente en su subconsciente dice poco, pero 3 años son 3 años. 3 años es mucho. La gente entiende que eso es poco, Raúl. Sí, pero yo te digo lo de la vecina. La vecina me dijo a mí el otro día, wow, y tenemos que esperar hasta el 28, Dios mío. Esa fue la queja de ella. Pero lo que está ocurriendo en este país, mira ese blackout, y no ha habido ninguna consecuencia. Eso lo han dejado. No, como así, que sin nada de nada. Como si eso generó pérdidas millonarias. Raúl, pero aquí se cayó el techo de un materno infantil en Asua. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Un silencio mediático. Aquí se cayó el techo una anestesia social. Del YC, donde quedaron enterrados como 400 personas. Imagínate tú. Raúl, no ha pasado nada. Hemos perdido la capacidad de todo. De todo. Pero en este gobierno. Sí, de todo. En este gobierno. ¿Entiendes? Raúl, pero en este gobierno es donde más gente se han desaparecido. ¿Tú sabías eso? No, y hay una denuncia seria constante. Señores, hay que estar pendiente de los hijos.
donde más niños se han desaparecido en este En gobierno. este gobierno, para que lo Raúl, sepa. la parte más sensible de una sociedad no son los Oh, pero niños. ven acá, hermano. Pero No son los niños. Ay, pero yo vi un video de un señor dando gritos que fue a un centro de Conani qué sé yo, En Conani ha pasado de todo en no, este encontró gobierno. muerto el niño. Ha pasado de todo en este gobierno, en Conani. Una barbaridad, hermano. Pero tú sabes qué es lo que está pasando. Un desorden, No, no hay no. autoridad. Y que los medios No, guardan sí. las informaciones. Silencio mediático. No son coladores. Se han convertido en coladores. Ahora, los que no son coladores son los que nos siguen. Porque los que nos siguen a nosotros dicen las cosas como son. Porque saben que nosotros hacemos una comunicación totalmente diferente. Por eso les invitamos a que nos sigan, a que nos den like, a que comenten, ¿verdad? Hagan aporte, sugieran temas, porque ese es nuestro objetivo. Hacer que ustedes verdaderamente estén informados. Hasta nuestra próxima y segura entrega. Pásenla bien.